Buenos días, estimados alumnos. Hoy nos toca reforzamiento acerca de la clasificación de la materia. La materia se clasifica en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura se caracteriza porque posee propiedades físicas definidas. Además, están formados por un mismo tipo de componente. Estas sustancias puras se clasifican en dos grandes grupos: elemento y compuesto. El elemento es llamado también sustancia simple. Se va a caracterizar porque no se puede descomponer en otras más sencillas. Además, está formado por una sola clase de átomo. Estos elementos se van a representar mediante símbolos. Por ejemplo, tenemos el símbolo del oro, del sodio y de la plata. Algunos elementos se van a asociar entre sí formando moléculas alotrópicas. Por ejemplo, el carbono, el oxígeno y el fósforo. El carbono en forma de grafito y de diamante. Un compuesto es la unión de átomos de elementos diferentes. Estos compuestos se van a representar mediante fórmulas. Por ejemplo, tenemos la fórmula del dióxido de carbono, del agua, del cloruro de sodio y el metano. En cuanto a las mezclas, una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras. Se caracterizan porque poseen propiedades físicas no definidas. Además, también se pueden separar a través de procedimientos físicos como la evaporación, la destilación. Estas mezclas se van a dividir en dos grandes grupos: la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. La mezcla homogénea presenta una composición uniforme, presenta una sola fase y no se pueden distinguir sus componentes. Por ejemplo, tenemos al agua azucarada, al aire, a las aleaciones como es el acero y el bronce. El acero, que es la aleación del carbono con el hierro, el bronce del cobre más el estaño. Otro ejemplo tenemos al vinagre, a la gasolina. En cuanto a las mezclas heterogéneas, se caracterizan porque poseen una composición no uniforme. Además, presentan de dos a más fases. Aquí se pueden distinguir los componentes. Por ejemplo, tenemos al agua y al aceite. Las mezclas heterogéneas se clasifican en dos grandes grupos: los coloides y las suspensiones. Los coloides parecen que fueran mezclas homogéneas, pero no es así. Se observan sus partículas a través del microscopio. Por ejemplo, tenemos a la gelatina, a la mayonesa, a la clara de huevo. En cuanto a las suspensiones, están formados por una fase sólida y una fase líquida. Aquí se aprecia con claridad tanto la fase sólida como la fase líquida. Por ejemplo, tenemos un jugo de frutas, tenemos a los jarabes, a los laxantes. Bien, a continuación vamos a realizar una pequeña actividad en clase. Nos dice: marca la alternativa correcta. Es un estado alótropo del carbono que se caracteriza por ser un buen conductor de la corriente eléctrica. Habíamos mencionado que el estado alotrópico del carbono era en forma de grafito y de diamante, pero aquí me están diciendo quién es un buen conductor de la corriente eléctrica. ¿Será el grafito o el diamante? La clave es la alternativa A, el grafito. Numeral 2. El enunciado correcto es: ¿los elementos y compuestos son sustancias puras? ¿Un compuesto está formado por la misma clase de átomos? ¿Los compuestos se representan por fórmulas? El primer enunciado, vamos a analizar.
Los elementos y compuestos son sustancias puras, verdadero. Un compuesto está formado por la misma clase de átomos, falso. Los compuestos se representan por fórmulas, verdadero. La clave, por lo tanto, es la alternativa A y C. Bien, estimados alumnos, ahora te toca reforzar lo aprendido. Para ello te estoy dejando una práctica calificada en la plataforma. Resolverlo y subirlo por este medio. Hasta pronto, cuídense mucho y éxitos en los exámenes.